la participación activa y fructuosa. La grandeza infinita de la Santa Misa nos debería hacer entender la necesidad de tomar parte atenta y devotamente en el sacrificio de Jesús. Adoración, amor y arrepentimiento deberían ser nuestros sentimientos predominantes. En una reflexión admirable, repetida con fuerza por el Vaticano II, el Papa Pío XII presentó las disposiciones con las que uno debería participar en la Santa Misa. O sea, con las mismas disposiciones que el Divino Redentor tuvo cuando se sacrificó a sí mismo, el mismo espíritu de sumisión humilde, esto es de adoración, amor, alabanza y acción de gracias a la gran majestad de Dios. De modo que reproduzcamos en nosotros mismos la condición de víctima, la abnegación según los preceptos del Evangelio, el voluntario y espontáneo sacrificio de penitencia, el dolor y expiación por nuestros pecados. Preguntémonos seriamente, ¿es este el estado de ánimo con el que participamos en la Santa Misa? ¿Son estos los frutos que sacamos de ella? El crucifijo y las velas. La verdadera participación activa en la Santa Misa es lo que nos convierte en víctimas inmoladas como Jesús, la que consigue reproducir en nosotros los rasgos marcados de dolor, el sufrir como Jesús, permitiéndonos la comunión en sus padecimientos, al hacernos semejantes a Él en la muerte. Todo lo demás es únicamente ceremonia litúrgica, revestimiento exterior. San Gregorio Magno enseñaba: el sacrificio del altar será una hostia verdaderamente aceptable por Dios, cuando nosotros mismos nos presentemos como hostias. Por eso en las primeras comunidades cristianas, los fieles se acostumbraban marchar en procesión penitencial, cantando la letanía de los santos, en procesión hacia el altar para la celebración de la Santa Misa con el Papa presidiendo. Si nosotros vamos a misa con este espíritu, deberíamos hacer nuestros los sentimientos que expresó el apóstol Santo Tomás cuando dijo: «Vamos pues también nosotros para morir con él». Cuando Santa Margarita María de Alacoque asistía a la Santa Misa, al voltear hacia el altar, nunca dejaba de mirar el crucifijo y las velas encendidas. ¿Por qué? Lo hacía para imprimir en su mente y su corazón dos cosas. El crucifijo le recordaba lo que Jesús había hecho por ella. Las velas encendidas le recordaban lo que ella debía hacer por Jesús, es decir, sacrificarse y consumirse por él y por las almas. El rey de Francia, San Luis IX, oía la Santa Misa todos los días de rodillas sobre el piso desnudo. Una vez un criado le ofreció un reclinatorio, pero el rey le dijo: «En la misa se inmola Dios mismo, y cuando Dios se inmola, hasta los reyes se arrodillan en el suelo». San Juan Bosco recomendaba a los jóvenes que participaran en la Santa Misa, siguiendo el método de San Leonardo de Porto Mauricio, que dividía en tres la parte sacrificial de la misa, en 3 P sobre las cuales meditar: la pasión de Jesús, desde el ofertorio hasta la consagración; nuestros pecados, a causa de la pasión y muerte de Jesús hasta la comunión; el propósito de una vida pura y ardiente, desde la comunión hasta el fin de la misa. Para hacerlo, el modo más simple y fructuoso posible, basta empeñarse en seguir atentamente al sacerdote en el altar. Así se vencerán más fácilmente las distracciones y el aburrimiento. Ni los domingos se querrá buscar la misa más corta, como hacen algunos, porque no ven la manera de que acabe. Un día el padre de Guido de Fontgalian preguntó a su hijo cómo pasaba su tiempo en la misa. «Durante la Santa Misa», respondió el santo muchacho, «mi única ocupación es seguirla. Basta leer con el sacerdote las oraciones que él reza en el altar». Es la misma respuesta que San Pío X dio a uno que quería saber qué oraciones tenía que rezar durante la misa. Seguid la Santa Misa, decid las oraciones de la misa. En el Calvario como Nuestra Señora. El mejor modelo de participación en el santo sacrificio nos lo ofrece al pie de la cruz la Santísima Virgen María, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena con las santas mujeres. En efecto, asistir a misa es muy parecido a estar en el Calvario. El Papa Juan Pablo II dijo a los jóvenes en un discurso una frase sencilla y admirable: «Ir a misa significa ir al Calvario para encontrarse con Él, nuestro Redentor».
un encuentro de amor y de dolor con Jesús crucificado. Esta es la participación en la Santa Misa. San Andrés Avelino solía conmoverse hasta las lágrimas al decir: no podemos separar la Sagrada Eucaristía de la pasión de Jesús. Un día, un hijo espiritual le preguntó al Padre Pío de Pietrelcina: Padre, ¿cómo debemos participar en la Santa Misa? El Padre Pío le replicó: igual que Nuestra Señora, San Juan y las mujeres piadosas lo hicieron en el Calvario, amándolo y compadeciéndose de él. Y en el misalito de uno de sus hijos espirituales, el Padre Pío escribió: al asistir a la Santa Misa, concéntrate intensamente en el tremendo misterio que se desarrolla frente a tus ojos, que es la redención y la reconciliación de tu alma con Dios. En otra ocasión le preguntaron: Padre, ¿por qué llora tanto durante la misa? Hija mía, replicó el Padre Pío, ¿qué son esas pocas lágrimas comparadas con lo que sucede en el altar? Debería haber torrentes de lágrimas. Y aún en otra ocasión alguien le dijo: Padre, ¿cuánto debe usted sufrir parado sobre sus pies sangrantes por las llagas durante todo el tiempo de la misa? El Padre Pío replicó: durante la Santa Misa yo no estoy parado, estoy colgando. ¡Qué respuesta! Las pocas palabras, estoy colgando, expresan con gran fuerza lo que es ser crucificado con Cristo, de lo cual nos habla San Pablo, y que distingue la verdadera y completa participación en la misa, de la participación vana, académica, aun al punto de ser sólo una ruidosa, externa participación verbal. Bellísimo es el pequeño suceso que se lee en la vida de San Benito. Un día durante la misa, apenas pronunciadas las palabras «Esto es mi cuerpo», San Benito oyó una respuesta que venía de la hostia recién consagrada, y también el tuyo, Benito. La verdadera participación en la Santa Misa nos debe hacer hostia con la hostia santa. Santa Bernardita Soubirous dijo bien cuando al sacerdote recién ordenado: recuerde que el sacerdote en el altar es siempre Jesucristo sobre la cruz. Y San Pedro de Alcántara se vestía para la Santa Misa como si estuviera a punto de subir al Calvario, porque todas las vestimentas sacerdotales hacen referencia a la pasión y muerte de Jesús. El alba recuerda la túnica blanca que Herodes hizo que Jesús usara a fin de burlarse de él como de loco. El cíngulo recuerda los latigazos que dieron a Jesús. La estola recuerda la soga con que ataron a Jesús. La tonsura recuerda la coronación de espinas. La casulla, con el emblema del signo de la cruz, nos recuerda la cruz sobre los hombros de Jesús. Señor, perdónalos. Los que han asistido a una misa del Padre Pío recuerdan aquellas lágrimas abrasadoras suyas, recuerdan su petición estricta de que los presentes participen en la Santa Misa de rodillas, recuerdan el silencio impresionante en que se desarrollaba el sacro rito, recuerda el sufrimiento cruel que espontáneamente se reflejaba en el rostro del Padre Pío cuando pronunciaba con gran esfuerzo la palabra de la consagración. Recuerdan el fervor de la oración en silencio de los fieles, que llenaban la iglesia mientras que el Padre Pío silenciosamente desgranaba entre sus dedos varios rosarios por más de una hora. Pero la participación sufriente del Padre Pío en la Santa Misa es la de los santos. Las lágrimas del Padre Pío eran como aquellas de San Francisco de Asís, las cuales en ocasiones se volvían sangrantes, como aquellas de San Vicente Ferrer, de San Ignacio, de San Felipe Neri, de San Lorenzo de Brindis, quien a veces empapaba con sus lágrimas hasta 7 pañuelos, de Santa Verónica Giuliani, de San José de Cupertino, de San Alfonso, de Santa Gema Galgani. Mas, después de todo, ¿cómo es posible permanecer indiferente ante la crucifixión y muerte de Jesús? Ciertamente que nosotros no seremos como los apóstoles que se durmieron en Getsemaní, y mucho menos seremos como los soldados indiferentes de los espasmos atroces de Jesús, quien moría. Y sin embargo, esta es la impresión angustiosa que experimentamos cuando vemos las llamadas misas Beat, celebrada al ritmo de guitarras, que tocan tonadas baratas y profanas, con mujeres vestidas indecentemente
y jóvenes en los más extraños atavíos. Señor, perdónalos. También San Juan Bosco se lamentaba con amargura de tantos cristianos que están en la iglesia voluntariamente distraídos, sin modestia, sin atención, sin respeto, de pie, mirando a un lado y a otro. Esos no asisten al divino sacrificio como María y Juan, sino como los judíos, crucificando otra vez a Jesús. Fijémonos en la Santísima Virgen y en los santos, imitémoslo. Únicamente emulándolos iremos por el camino verdadero, el camino que ha complacido a Dios.